Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer saludarlos esta mañana, tarde para algunos, desde la ciudad de Talca, en Chile. Desde la Universidad de Talca les habla Pablo Villalobos, vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Talca. Agradezco muy sinceramente al Hub Latinoamericano y del Caribe de Innovación Transformativa el haberme invitado a esta moderación y por supuesto también a nuestra invitada especial, a Carla Albial, Palavicino, quien en unos momentos más ofrecerá una charla, una conferencia relacionada con innovación social y políticas de innovación transformativa. Para iniciar este webinar quisiera permitirme una breve introducción que contextualice también el espacio en el cual estamos hoy día participando. Como es de conocimiento de ustedes también, a lo largo de la historia y especialmente en nuestro continente, la solución de los problemas sociales ha consistido en un enfoque de carácter más bien asistencialista, basado en esquemas jerárquicos de entrega de bienes y servicios a las comunidades carenciadas, desempeñando estas un rol más bien de carácter pasivo. La búsqueda de soluciones compartidas a los problemas sociales y ambientales, junto a una amplia aceptación de que la participación ciudadana es necesaria al momento de resolver desafíos de nuestras comunidades, ha hecho posible que el fenómeno de la innovación social vaya ganando espacio en la forma de enfrentar los cambios que la sociedad requiere. Este nuevo paradigma ha generado una multiplicidad de nuevas concepciones de soluciones más efectivas y eficientes a las dificultades que los grupos sociales enfrentan. En tal sentido, la innovación social se transforma en un medio para avanzar en el desarrollo nacional, regional y local a través de la participación activa de quienes se ven directamente afectados por los problemas, siendo de alguna manera interpretada como un proceso de creación colectiva en la cual los miembros de una comunidad aprenden, inventan, establecen nuevas reglas para el juego social de la colaboración y del conflicto, desarrollando nuevas prácticas en las cuales sus protagonistas van adquiriendo las necesarias habilidades cognitivas, racionales y organizacionales. Ahora bien, desde la perspectiva de la innovación transformativa, cuando hablamos de promover transiciones hacia sistemas sociotécnicos sustancialmente distintos a través de cambios sistémicos graduales, resulta difícil pensar que los actores dominantes de aquellos regímenes, del Estado o del mercado, puedan promoverlos por sí solos, aunque generen espacios e iniciativas pretendidamente alternativos. El enfoque transformativo pone el foco en las acciones que realiza la propia ciudadanía, promoviendo alternativas sistémicas que puedan ser de base de transición. Desde el enfoque de transiciones sociotécnicas, algunos autores han explorado la actividad de estas iniciativas impulsadas por la ciudadanía. Son iniciativas de tipo comunitaria y de base, que llamaremos iniciativas de innovación social colectiva. Estas iniciativas pueden verse como nichos de innovación en los que se generan modelos alternativos de producción, distribución y consumo en distintos sectores. En cualquier caso, las iniciativas de innovación social colectiva, como espacios de práctica alternativas a las dominantes, pueden darse en distintas escalas y espacios físicos y organizativos. Para hablar de este tema y abrir un diálogo con todos ustedes, me complace presentar a la doctora Albial Palavicino, investigadora asociada al Centro de Desafíos Globales de la Universidad de Utrecht, en Holanda. Carla es una investigadora interdisciplinaria de nacionalidad chilena, con experiencia en estudios de innovación, estudios de ciencia y tecnología y ciencias de la sustentabilidad. Ha trabajado en Japón, en la Universidad de Tokio, en la Universidad de Twente, en los Países Bajos. Posee experiencia en el sector privado, fundamentalmente en el sector energético, así como también en el sector público, en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Me complace dejar con ustedes a la doctora Carla Albial. Carla, por favor. Bueno, muchas gracias por tan bonita introducción y a todos por invitarme a presentar en este seminario. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver.
Vamos, ¿ven bien? Sí, ¿Sí? se ve bien. Súper. Entonces, como dijo Pablo, lo que quiero hablar hoy es la relación entre la innovación transformativa y la innovación social. Creo que tengo té. Por favor, los micrófonos. Sí, agradeceríamos apagar los micrófonos si son tan amables. Gracias. Muchas gracias. Perdón, la otra pantalla. Estoy teniendo un pequeño problema técnico. Ya, ok. Sí. Ok, hoy día quiero discutir 3 puntos. El primero es que la innovación social y la innovación transformativa comparten conceptos, objetivos y desafíos. El segundo tiene que ver con el marco y el lenguaje que propone la innovación transformativa para abordar la innovación social, y el tercero tiene que ver con las ambiciones de la innovación transformativa y cómo éstas pueden apoyar los procesos de innovación o cómo se relacionan con los procesos de innovación social. En primer lugar, quería partir hablando de qué es innovación social. Como muy bien dijo Pablo, es un concepto que ha adquirido mucha relevancia en los últimos años. Es un concepto que normalmente se asocia con responder a problemáticas de índole social, como dice el nombre, ambiental, y en general de bienestar, de valores de la sociedad, como el buen vivir, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, etc. La innovación social es un concepto, como un concepto paraguas, que de cierta forma lo hemos visto desarrollado por instituciones tanto de gobierno como agencias de filantropía, instituciones internacionales, y puede tener significados que a veces son bastante distintos, desde las empresas sociales hasta las iniciativas más de base o de organizaciones territoriales, por ejemplo. Entonces, representa una variedad de formas de llevar a cabo transformaciones en pro de resolver problemas sociales. El grado en que se busca transformar el sistema también es muy variable dentro de la innovación social, y tenemos innovaciones sociales que buscan cambios radicales, que están normalmente asociados a movimientos sociales, por ejemplo, y innovaciones sociales que más bien buscan suplir vacíos que el Estado, por ejemplo, como muy bien dijo Pablo, en temas de provisión de servicios básicos, no ha cumplido. Entonces, para partir esta presentación, quiero que tengamos una idea un poco común de qué es lo que entendemos por innovación social. Estos son algunos puntos que recogió de la literatura. De nuevo, la idea no es dar una cátedra sobre innovación social, sino entender cuáles son las relaciones entre la innovación social y la política de innovación transformativa. La innovación social está orientada a resolver objetivos humanos compartidos y problemas sociales y ambientales. Busca, por lo general, reflejar valores sociales compartidos, como la solidaridad, la equidad, la calidad de vida y la sostenibilidad. Para su implementación, para su éxito, requiere del cambio y la transformación de prácticas sociales y las relaciones sociales en los sistemas y en las estructuras que sostienen un sistema específico. La innovación social, a diferencia de la innovación tradicional, no solo se enfoca en los objetivos, en los logros y las metas y el impacto que se quiere tener, sino que también en el proceso mismo. Es decir, un proceso de innovación social siempre está enfocado en la colaboración, la co-creación y el empoderamiento de los actores, más allá de simplemente lograr los objetivos que se hayan planteado en el inicio, o entregar un producto. Y por lo general ha sido asociado a organizaciones del tercer sector, ya entiéndase ONG o filantropía, etc. Este último punto es importante en el caso de Latinoamérica, donde la innovación social, a pesar de tener mayor importancia a nivel discursivo, en la práctica y en términos de financiamiento y política sigue siendo una práctica más bien marginal si la comparamos con la innovación en general. Y en el discurso, por ejemplo, público, la innovación tecnológica es mucho más importante en avanzar en el desarrollo de un país que la innovación social. Y esto quizás tiene un poco que ver con lo mismo que mencionaba Pablo, las estructuras que están, que mantienen un sistema tal como es, que quizás no son la mejor fuente de origen y de cambio transformador.
La innovación social y los grandes desafíos. Una forma en que la innovación social pasa de ser una actividad nicho, o no nicho, digamos, muy acotada, a tener un rol más importante en la política de innovaciones en relación a la noción de grandes desafíos, que es esta idea que emerge hace algunos años, de la cual ustedes deben haber escuchado, que la investigación científico-tecnológica no solo debe aportar en sí misma o al conocimiento o al crecimiento económico, sino que a resolver desafíos de interés público y de interés social. En este sentido, la innovación social aparece como la herramienta que falta para que la innovación pueda lograr este objetivo y empieza a ser adoptada por agencias de gobierno y otro tipo de financistas privados, por ejemplo, como la Bill and Melinda Foundation o organizaciones de ese tipo. Esto además viene acompañado de un reconocimiento de que todos los procesos de innovación son inherentemente sociales. Para muchos de ustedes que son investigadores en innovación esto es súper obvio, pero quizás en la política pública es algo que ha sido olvidado hasta ahora recientemente. Pero aquí la innovación transformativa en el fondo sigue esta misma línea, y si uno vuelve al marco de los tres marcos, el trabajo de los tres marcos, también responde a la idea de los grandes desafíos y de cambiar el rol de la innovación y de la ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo de manera radical. Pero quizás a diferencia de la innovación social hace un énfasis mucho más claro en las dificultades de generar cambios sostenibles en el largo plazo y la resistencia que tienen los regímenes hacia ello. Entonces, en la siguiente parte quiero hablar un poco qué aspectos del lenguaje o conceptuales trae la innovación transformativa hacia la innovación social que nos permitirá hacerla quizás, abordarla de distintas formas. Cuando pensamos en un problema de innovación social, hay tres dimensiones que creo que son importantes y quizás un poco distintas de la innovación tradicional. Diseñar un programa de innovación social exitoso, como deben saber muchos de ustedes que son gente que trabaja en esto, pasa por entender en profundidad las causas históricas y sistémicas de un problema en cuestión. No es solamente acerca de diseñar una idea y adaptar el mercado y qué sé yo, sino que también requiere mirar hacia atrás y mirar más y ampliar la mirada para entender cuál es el sistema al que queremos afectar. Y quizá cuáles son las causas históricas y lo que se llama path dependency en la teoría de transiciones y de innovación, que hacen que una forma de proveer una solución social, por ejemplo, agua, alimentación, esté constituida de tal o cual forma. También busca reconocer y relevar las inquietudes, visiones y valores de quienes están involucrados en el problema. Es decir, reconoce que en cualquier problema complejo existen un montón de actores sociales con distintos grados de agencia, de capacidad de actuar sobre ello, y que tienen distintas visiones, tienen distintas intenciones, y que se van a ver afectados de distintas maneras en un problema, por ende van a actuar distinto. Y por tanto, la capacidad de generar un diálogo entre ellos es una parte esencial de la innovación social. Y por último, la innovación social busca crear capacidades de aprendizaje como un objetivo en sí mismo. No define, o sea, existen competencias que permiten hacer mejor innovación social, pero en el fondo un innovador social es alguien que siempre está dispuesto a aprender y aprende a aprender. Quizás eso va a quedar un poco más claro después. En innovación transformativa, esta idea de entender la dependencia histórica y sistémica de los procesos es lo que se conoce como sistemas sociotécnicos, y yo le agregué el socioecotécnicos, porque creo que es muy relevante para Latinoamérica y para los problemas que enfrentamos hoy. Hay ciertas, en innovación transformativa hablamos de un número de dimensiones: el mercado, la gobernanza, la cultura, infraestructura, conocimiento y medio ambiente, que se mezclan en que un sistema esté configurado de una forma u otra. Los procesos de transformación pueden ocurrir a través de cambios en los componentes del sistema, en cada uno de ellos, o en la forma en que estos componentes se relacionan. Cuando vemos cambios transformacionales es porque hay cambios profundos en la forma en que estos componentes se organizan. Y
como un ejemplo de esto. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque encuentro que es muy visual. La relación que tienen los autos con los suburbios. Si pensás, este es un ejemplo muy norteamericano, no sé, es un suburbio en alguna parte de Norteamérica, no sé qué ciudad. Pero en los años 60 y 70, cuando el auto se masifica como medio de transporte individual, las ciudades quizás antes empiezan a crecer, a expandirse en un terreno que existe, por ejemplo, un terreno que es plano, donde se pueden, como muchas ciudades de Estados Unidos, donde se pueden poner muchísimas casas, y empieza a crear esta idea de el suburbio, como un lugar para vivir, con un lugar para aspirar, con la casa grande, el perro, los dos autos, no sé, una forma de vivir que además trae ciertas implicancias sobre otras formas, por ejemplo, de trabajar. El suburbio implica que yo tengo que ir 2 horas todos los días desde afuera al centro de la ciudad, de que hay que extender mucho más los sistemas de provisión, de que la idea de un barrio también cambia, etc. Entonces vemos que una tecnología, la dominancia de una tecnología tan particular y hacerla masificarla cambia la infraestructura, el paisaje, y también cambia la forma de nuestras relaciones sociales. Este tipo de análisis y de entendimiento es lo que busca abordar la innovación transformativa, y entender que, por ejemplo, si yo estoy abordando un problema de innovación social asociado a los suburbios o a otro tipo de barrio, es importante entender cuáles son las condiciones históricas, materiales de infraestructura que me llevan a estar ahí. Otro aspecto importante es la direccionalidad, que también lo han escuchado en otras exposiciones anteriores. La innovación social, como dije anteriormente, da gran importancia a los valores sociales. La direccionalidad, para mí, por lo menos yo la entiendo como un proceso de exploración y selección de un camino de cambio, de un espacio de cambio, en función de hacer explícito esos valores sociales. Entendiendo de nuevo de que existen distintas alternativas sobre las cuales distintos grupos pueden tener visiones y que se ven distintamente afectados, pero que para generar cambios profundos necesitamos la agencia y la cooperación de todos. En la innovación, en segundo lugar, quiero argumentar o proponer quizás que la innovación transformativa busca por esencia escalar y expandir procesos de innovación social. Y quizás aquí es donde hace su contribución más importante a cómo entendemos la innovación social hoy. Y esto es lo que se conoce como los alcances transformativos. Los alcances transformativos, de manera muy general, se pueden entender como procesos que deben ser activados para que ocurra una transformación. Son procesos asociados a cambios en el sistema que hemos caracterizado, y que debemos facilitar, cuidar en un proceso de transformación. Son procesos que no son lineales, son procesos que se concatenan, que se conectan entre ellos, pero que siempre deben estar ocurriendo para que una transformación se sostenga y se mantenga en el tiempo. En innovación social, de hecho, esto es una preocupación muy importante, y quizás, como muchos investigadores han apuntado, es algo que muchas de las iniciativas de innovación social, especialmente aquellas financiadas por el sector privado de filantropía, no hacen, que es la idea de escalar. La idea de escalar generalmente se hereda de la innovación más tradicional, entonces uno termina pensando, escalar es que más gente adopte mi producto, o se involucre en mis prácticas, y qué sé yo. Y este grupo de investigadores de una agencia de cooperación de Canadá argumentan, bueno, existen muchos marcos, pero me gustó este porque se conecta muy bien con lo que hacemos nosotros. Entienden que escalar no es solo aumentar el número de personas, lugares donde yo impacto, sino que escalar también pasa por cambiar las reglas e instituciones relacionadas, que sostienen un problema específico, y también impactar las bases culturales de un problema. Es decir, de nuevo, volviendo a la idea de un barrio que, por ejemplo, tiene problemas de provisión de agua, la innovación social en este caso sería no solo desarrollar una tecnología que te permita proveer agua de mejor manera, sino también empezar en aquellas infraestructuras, regulaciones, instituciones que hacen que esa tecnología no se masifique, sea más difícil de acceder, y tratar de trabajar con los actores sociales que me permiten llegar a un cambio a ese nivel de reglas, de normas que ya sean explícitas o implícitas. Así también, cambiar las bases culturales tiene que ver con los valores
que las personas tienen respecto de una cierta, por ejemplo, tecnología o solución. El caso del auto es súper evidente, por ejemplo, si pensamos el gran desafío de la movilidad compartida hoy, la movilidad sostenible, es cambiar la idea de propiedad de un auto. Y hoy en la mañana, por ejemplo, estaba escuchando una charla sobre movilidad compartida y decían que a pesar de que mucha gente en Europa usa movilidad compartida, todavía igual tiene 2 autos en la casa. Entonces, si no logramos cambiar con esa idea de que es necesario tener un número X de autos, es difícil que exista un cambio radical que permita generar otro modelo de transporte dentro de las ciudades. En innovación transformativa, estas formas de escalar las llamamos procesos, los alcances transformativos, que he querido llamar, aquí un poco improvisando, quizás usando mi lectura de esto, cuidar, traducir y destrabar la transformación. Vamos a ver qué significa eso. Cuidar quiere decir que si entendemos la innovación social, un experimento como un nicho siempre tiene que, durante todo el proceso de transformación, que puede ser un proceso muy largo, se tienen que crear y cultivar y mantener las condiciones para que la iniciativa se crezca y se mantenga en el tiempo. Es decir, mantener redes, crear instancias de aprendizaje, crear capacidad de reflexionar, crear visiones comunes, mantener los liderazgos, etc. El nicho, aunque sintamos que ya está lo suficiente maduro y que está siendo adoptado, siempre tiene que tener este cuidado y protección para que pueda ser mantenido, porque el proceso de cambiar el régimen siempre va a ser un proceso que va a poner en peligro, que va a confrontar las bases del nicho. Entonces, crear nichos fuertes es un aspecto súper esencial en la transformación. Lo segundo es traducir. Traducir es llevar las ideas, prácticas y tecnologías y soluciones de un experimento o de un nicho a otros contextos. Esto tiene que ver con escalar en número, pero también tiene que ver con escalar en términos más regulatorios, quizás normativos, institucionales, porque a veces pensamos, y esto quizás por relación que tenemos con innovación tradicional, de que basta solo con hacer un producto bueno, que funcione bien y que sea asequible en términos monetarios para un gran grupo de personas. Y la verdad es que no, para que haya una mayor distribución de nuestra nueva idea, de esta nueva configuración, también tenemos que adaptar, ya sea la solución, el producto, lo que sea, al nuevo ambiente donde se va a encontrar, y a su vez preparar ese nuevo ambiente para que sea más receptivo a esta nueva experimentación, a este nuevo experimento, a esta nueva idea. Esto implica específicamente crecer y expandir un experimento, replicar en otros contextos, circular personas, crear herramientas que se puedan circular como manuales, qué sé yo, y formalizar elementos. Entonces, dejar de pasar de la cosa más bien voluntaria y espontánea a algo que sea quizás un poco más formal, en el sentido amplio. Por último, destrabar, y quizás este es el proceso que es más distintivo de la innovación transformativa versus la innovación social, y que se relaciona con los dos cambios que mencioné anteriormente del escalamiento a nivel de instituciones y de valores, que es habilitar aquellos procesos que permitan la transformación a nivel de un sistema. Como dije al comienzo, la innovación transformativa hace harto énfasis en que los cambios de sistemas pasan por desbloquear, por cambiar las reglas del régimen. El régimen es la forma común en que hacemos las cosas, y es no solo quienes están en el poder, sino que es la forma en que lo pensamos quizás tradicionalmente, o más un poco en el sentido de político, sino la forma en que estamos acostumbrados a hacer las cosas, y es que es más fácil hacer las cosas. Entonces, el tercer paso es generar los espacios, destrabar aquellos espacios que impidan que la novedad se transmita desde el nicho hacia otros niveles, y finalmente termine cambiando la forma obvia de entregar soluciones. Esto quiere decir generar cambios en las infraestructuras e instituciones que sostienen un sistema, los valores, a través de procesos de diálogo, reflexión y aprendizaje. A mí, y es algo que es súper importante de la innovación transformativa, creo yo, es que entiende que estos son procesos difíciles, donde siempre va a haber discusión, confrontación, pero siempre hace el énfasis que, de nuevo, al igual que la innovación social, el valor detrás es el valor de diálogo, de reflexión y de tratar de buscar un objetivo común, porque al final asume que los valores humanos comunes son comunes, son de todo.
En conclusión, y para cerrar esta presentación, nos queda la pregunta, ¿es la innovación social lo mismo que la innovación transformativa? Yo diría que tienen muchos elementos en comunes, tanto conceptuales como en objetivos. En términos como más académicos quizás no tienen la misma herencia, pero creo que en términos de política pública sí tienen un origen súper que puede ser trazado de manera común. Quizás igual creo que la distinción es importante porque hay iniciativas de innovación social que legítimamente pueden quedarse a niveles más pequeños, y la innovación transformativa de por sí busca este proceso de escalamiento, busca involucrarse con los procesos de política pública y llegar a los cambios transformacionales. Para finalizar, quisiera cerrar diciendo que la innovación transformativa provee de un marco para el cambio sistémico, y este es finalmente uno de los grandes objetivos de la innovación social. En ese sentido, comparten su objetivo final. La innovación transformativa como instrumento de política pública releva el rol de las instituciones y actores públicos en los cambios transformacionales, y a su vez articula la innovación social en un contexto institucional y más amplio de búsqueda colectiva de solución de problemas de interés ecológico y social. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Carla, por tu presentación tan sucinta, tan clara. Nos has dejado los conceptos bastante bien hilados entre la relación de innovación social e innovación transformativa. Y bueno, a continuación voy a empezar a leer algunas de las preguntas que están llegando. La primera pregunta de Cristian Torres dice lo siguiente. Es de Colombia el colega. Me gustaría que ahondara en el tema de experimentación en los nichos. ¿Cómo se aborda? ¿Qué literatura podría recomendar? ¿Cuál es el principal objetivo pensando en los nichos de experimentación? Me imagino desde la perspectiva de la innovación social. Desde la perspectiva de la innovación social. Así como un autor que se me venga a la cabeza no inmediatamente, pero hace poco leí un trabajo que lo puedo compartir luego sobre perspectivas de innovación social y rol de experimentación en transformaciones. En la práctica, ¿qué significa una experimentación? Quizás Matías me pueda ayudar con esto, pero por lo menos voy a dar mi interpretación. Creo que es una forma estructurada de abordar un problema sociotécnico. Es decir, estructurada en el sentido tanto de que tiene una lógica de pensar, entonces entrega un marco, que es la idea del sistema sociotécnico, de cierto proceso, y estructurada en el sentido de que pide ciertas condiciones. O sea, quiénes tienen que estar involucrados, cómo nos involucramos, qué tipo de seguimiento le hacemos. Y se usa la palabra experimentación quizás no en el sentido tanto de lo que se hace en los laboratorios necesariamente, pero sí en el sentido de que es un proceso de indagación, de buscar, de aprender. No es un proceso de tener resuelto de antemano qué es lo que yo voy a resolver, porque de nuevo, estamos trabajando con problemas complejos, y de antemano saber cuál es la solución a un problema complejo, que siempre son problemas de múltiples dimensiones, es difícil. Muy bien, voy a ceder la palabra a aquellas personas que están haciendo las preguntas para no monopolizar este espacio. Y doy la palabra a Iván Carroll, si es tan amable, Iván, de la Universidad de los Andes. Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Sí, no, escuchando aquí la presentación, me llama la atención la explicación en relación con el régimen. Uh-huh. El régimen, si vienen, digamos, la primera vez que escucho que está relacionado más con la forma acostumbrada que estamos haciendo las cosas, siempre lo había relacionado con una parte más institucional política. Entonces, ¿qué implicaciones tendría eso para las diversas culturas latinoamericanas, ¿no? Sería esa como la pregunta. ¿Qué aspectos tendríamos que cambiar en relación con la diversidad que tenemos en Latinoamérica? Sería la pregunta. Esa es una muy buena pregunta, y de hecho es una pregunta que hace las transformaciones y los cambios de régimen muy distintos en Latinoamérica que en otros
en otros lugares donde quizás existe una homogeneidad, no sé si cultural, pero sí, quizás una homogeneidad mucho más clara. En Latinoamérica específicamente quizás los regímenes, el régimen es distinto que en otros lugares en el sentido de que trata de homogenizar prácticas culturales, formas de solucionar temas que son súper distintos. O sea, quizás lo hacen en todos lados en realidad, pero en Latinoamérica lo vemos más evidentemente. O sea, la idea de que existe una forma no sé, de calefaccionar las casas, una forma de obtener agua, de relacionarse con la coproducción de alimentos, etc. Los regímenes son bien contextuales en términos territoriales y en términos culturales. O sea, un régimen se tiene que entender dentro de un cierto contexto del sistema, no es algo que exista a nivel universal, aunque hay conexiones. Entonces, especialmente en Latinoamérica es súper importante efectivamente abordar, si es que queremos identificar cuál es el régimen, por ejemplo, en un caso, no sé, de agroecología o de nuevas prácticas agroecológicas, definiéndolo específicamente dentro de del contexto geográfico en que se está localizando. Y eso va a tener conexiones con los gobiernos centrales, por ejemplo, no sé cómo sea Colombia, Chile es extremadamente centralizado, entonces siempre es importante volver a la parte institucional, pero sí hay aspectos de la forma normal en que se hacen las cosas que son muy regionales. Entonces siempre hay conexiones a distintos niveles. Quizás no tengo mucho tiempo para ir en mucho detalle, pero creo que es algo que se puede explorar, y la innovación transformativa y los estudios de transiciones dan muchas herramientas para poder ir estructurando este tipo de relaciones y tratar de abordar los problemas. Muy No bien, sé ahora si quedó claro, gracias, Carla. Quisiera ceder la palabra a Alejandro Uribe, por favor. Sí, hola, buenos días. Alejandro Uribe, Universidad de Antioquia, Colombia. Tenía una pregunta, y era desde tu conocimiento o de los demás, ¿qué tanto las organizaciones están haciendo el cambio de esa mirada de la innovación social a la transformativa? Y en esas organizaciones, en nuestro contexto en Latinoamérica, ¿cuáles destacarías porque ya lo hayan hecho en términos concretos? Es decir, una cosa es ir aprendiendo de este tema, ir asumiéndolo, pero ya organizaciones que uno diga, mire, todos esos procesos de innovación social realmente ya lo están haciendo desde una mirada transformativa, y estos son buenos ejemplos. Entonces era como esa pregunta. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta también. La verdad es que no tengo una respuesta muy buena sobre Latinoamérica específicamente. Sí puedo mencionar que, por ejemplo, si tomamos el caso de el panel intergubernamental para la protección de la biodiversidad, el IPBES, por sus siglas en inglés, ellos, por ejemplo, la forma en que ellos abordan los procesos de transformación lo hacen desde la innovación social, pero de una mirada de innovación social que es mucho más transformadora. Entonces yo a ellos los miraría como un ejemplo de cómo una organización que efectivamente tiene un mandato de generar cambio transformacional de cuidado ambiental y también socioambiental, está tomando ideas de innovación social y las está llevando hacia el ámbito transformativo. Pero no sé si alguien más del público o del panel tiene algún ejemplo bueno. Bien, Karen Ormecheas agradece la presentación, y respecto a los casos que han estudiado de transición a la sostenibilidad, ¿la innovación social ha sido una característica presente siempre o solo en algunos contextos como el latinoamericano? Sí, depende de cómo entendamos innovación social. A ver, las transiciones a gran escala, ya voy a hablar de un caso que conozco muy bien, que es el tema de energía renovable. En el caso de transiciones de un sistema que estamos viendo que va desde los combustibles fósiles hacia otra forma de producción y satisfacción de las necesidades energéticas, tenemos iniciativas que parten como innovación social. Por ejemplo, las comunidades energéticas que se dieron en Europa, las iniciativas de entrega de energía a pequeña escala, de renovables a pequeña escala, que aparecieron de hecho en Latinoamérica en los años 90 con el trabajo de la GTZ y otras agencias de cooperación. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica es un caso que tiene una raíz muy en innovación social.
y quizás en Europa, pero no solo tiene una raíz en innovación social, porque también hay otros elementos que combinan, que son innovación tradicional, que es simplemente la mejora de tecnologías que tienen que ver con las energías renovables, hacer los paneles más eficientes, desarrollar mercado, etc. Entonces, la respuesta es siempre sí y no. Yo creo que en transformaciones a gran escala siempre es una combinación de ambos. O sea, la innovación social trae ese elemento de decir, con una nueva tecnología no es solo nueva tecnología, es nuevas prácticas, nuevas formas de resolver problemas. Miremoslo, hagamos las cosas distintas. Y la innovación tradicional trae ese componente de decir, ¿y cómo lo hacemos mejor? ¿Y cómo lo escalamos? ¿Cómo traemos el conocimiento científico y lo hacemos efectivo en solucionar este problema? Y los momentos yo creo que son más bonitos quizás de ver, o más valiosos de la transformación, es cuando estos dos elementos se cruzan, y esto generalmente pasa en respuesta a crisis, por ejemplo, de nuevo en energía, cuando las comunidades energéticas pasan a ser un tema importante, es en respuesta a Fukushima, a la crisis nuclear de Chernobyl también, pero principalmente a Fukushima, por el temor a la energía nuclear en Europa. Entonces empiezan ya no a verse como un tema exclusivo de gente específica, sino que se abre un espacio para que esto sea algo que se pueda masificar. En Latinoamérica también tiene que ver con crisis de precios del petróleo, con crisis también de crisis ambiental y qué sé yo, que los gobiernos se ven obligados a apuntar a ello, pero sí, si no hubieran estado estas cosas de fondo, si no hubiera estado esta innovación social de fondo y también esta fundamentación más científico-tecnológica, este proceso quizás no se podría haber dado de la misma forma. Gracias, Carla. Cedo la palabra a Juan David Reina para que pueda explayar su pregunta, por favor. Hola, muy buenos días, tardes. No tengo muy buena señal de internet, entonces por eso no comporto la cámara. No sé si me escuchan. Uh-huh. Sí. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando, Juan David. Vale, muchas gracias. Perfecto. Yo he venido trabajando hace unos años desde la disciplina de ingeniería con comunidades, y hemos encontrado que muchas veces el tema de innovación tecnológica social, está integrado, no es dos cosas diferentes, ¿no? Como que siempre hay cuestiones sociales, políticas, tecnológicas, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros enfocamos esta mirada hacia el desarrollo, como ha sido pues impuesto desde los países del norte, como esa meta única, homogénea y universal. Sin embargo, desde Latinoamérica y desde otros países del sur global, se ha venido recientemente pues poniendo este paradigma nuevo quizás del pluriverso, de otros futuros posibles, llámese Buen Vivir, llámese Ubuntu, Swaraj en la India, diferentes al desarrollo tradicional. ¿Cómo la innovación transformativa podría ir más allá del neoliberalismo, del desarrollo, del capitalismo? Porque uno de los elementos que tú tenías allí en estos elementos era el mercado, pero muchas veces muchas sociedades, sus relaciones económicas van a más allá del mercado tradicional, sino pues otras prácticas más cooperativas, más quizás solidarias. Entonces no sé cómo tú puedes ver esto allí. Gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta que la innovación transformativa se tiene que hacer a sí misma, pero la voy a tratar de responder. Con respecto a lo último, el mercado como... A ver, si queremos ser como súper estrictos en términos más de sociología económica, quizás los mercados o de sociología en sí, los mercados no es solamente las transacciones monetarias, mercados son la forma en que creamos transacciones, no sé si transacciones es la palabra, se crean, sí, como reglas de cooperación o de trabajo conjunto dentro de un sistema. Entonces, no es necesariamente el mercado capitalista en sí, sino que pueden quizás más cercano a la idea de Ostrom de mercado, de la gobernanza, de la gobernanza de los comunes. Entonces, en ese sentido, al menos en lo que yo entiendo, lo busca reflejar el marco de transiciones, que sí, efectivamente es un marco que se ha desarrollado mucho más en línea con el paradigma actual existente de desarrollo y de satisfacción de necesidades, especialmente impuesto en el siglo XX. Creo que estos paradigmas alternativos, o sea, son de hecho muy...
relevantes de explorar, especialmente porque sentimos que estamos en un momento de quiebre, en que quizás hemos llegado al punto en que el capitalismo, como queramos llamar la forma actual de vivir, no da más para satisfacer o para vivir en el planeta que tenemos. Entonces mi respuesta, que va a ser muy mala quizás, es que no tengo respuesta, que es algo que nos encantaría poder seguir pensando, y creo que es súper importante que lo tengamos quizás en un debate más profundo, y por lo pronto quizás mirar el trabajo de Deep Transitions, de transiciones profundas, que también está haciendo gente de TIPSI, que trata de abordar un poco de manera más conceptual cómo podemos ver estos cambios transformacionales de manera aún más sistémica, digamos, multisistémica. Pero de nuevo, tampoco aborda específicamente los temas de pluriverso y buen vivir, entonces creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Gracias. Voy a leer la pregunta que hace Carlos Tapia, también desde Colombia. ¿Qué retos plantea una aproximación como la de innovación social a la forma en que se hace investigación científica? Esa es una pregunta muy buena también. Son todas súper buenas preguntas, no lo digo por decirlo, de verdad creo que son temas súper relevantes los que se están planteando. Varios desafíos. A ver, la investigación científica, como se ha desarrollado y como dijo Juan, es la persona que habló antes, bajo el modelo dominante neoliberal actual, es súper orientada al esfuerzo individual, a la métrica, a los KPI, todos sabemos lo que eso significa. Creo que no da mucho espacio para que podamos explorar otras formas de hacer, no da espacio para pensar, no da espacio para hacer algo distinto que no sea publicar, no da espacio para resolver problemas que sean específicos de regiones, de comunidades, de áreas más bien locales, busca siempre la big science, resolver la cura del cáncer, los grandes problemas, llevar el hombre a la luna. Entonces creo que es una pregunta que no tiene una respuesta corta, creo que hay mucha gente trabajando en transformar el sistema de ciencia y tecnología para que dé espacio a estas distintas formas de hacer investigación. Y es una transformación difícil, no solo porque haya que transformar las políticas, sino porque hay que transformar las prácticas de los mismos investigadores. Y nosotros podemos ver que nuestros mismos colegas, aunque se sientan incómodos, siguen haciendo las mismas cosas. Y soy culpable de ello y creo que todos lo somos también. Mira, la pregunta que viene, que la hace Francisco Luis Giraldo, es muy complementaria a tu respuesta y a la pregunta anterior. Le agradecería a Francisco Luis, por favor, si puede hacerla él personalmente. ¿Aló, me escuchan? Perfecto. Sí, sí, una de las grandes inquietudes, tanto desde la innovación social como desde la innovación transformativa, es el asunto de las metodologías. Ya hemos hablado ampliamente que las realidades, si bien hablamos de sistémicas diferenciadas y demás en América Latina, todas las metodologías, así como lo decía Carla ahorita, desde un método, desde una concepción netamente cientificista, no son válidas para todas las realidades, para todos los problemas y todos los escenarios. Pero en ese sentido es posible pensar cuáles son esas metodologías integrales, sistémicas e interdisciplinares que posibiliten un mayor desarrollo y transformación social. Esto es, que efectivamente posibiliten integrar esas áreas del conocimiento, las diferentes ciencias, para una mayor efectividad, bienestar, calidad de vida, mejoramiento del medio ambiente de las comunidades. Hacia ahí va, creo que, como lo dice el coordinador, es relacionada con la pregunta anterior. Gracias. Yo creo que las metodologías, quizás el nombre más amplio es la idea de transdisciplina, que se ha desarrollado harto en estudios de sostenibilidad por más de quizás 30 años,
que es la idea de nuevo de partir desde los problemas de las personas, aprender a escuchar, aprender a llevar esos problemas esa escucha a la práctica. Por el momento no, o sea, si les interesa es un tema donde existen muchas referencias y se puede hablar más ampliamente en otra ocasión. Pero también la idea, junto con eso, con la idea de transdisciplina como práctica, que para mí es una aproximación quizás a la investigación, pero más bien es una aproximación práctica, quizás pensar en aproximaciones más bien filosóficas a entender qué significa hacer investigación. Creo que ya pensando en el contexto actual, ayer conversaba con algunos colegas, uno de los elementos que trae la actual crisis de corona que estamos todos viviendo es darnos cuenta quizás de la incertidumbre y del rol que plantea la investigación científica, que tiene la investigación científica en la sociedad profundamente. O sea, primero que no es siempre súper certera, no siempre puede entregarnos todas las soluciones, que no tenemos control de todas las cosas, y que al mismo tiempo es esencial porque todos los problemas que tenemos hoy, los grandes problemas, son problemas tecnocientíficos, son problemas que nacen de la forma en que hemos ido armando este sistema sociotécnico en el cual vivimos. Y quizás hay mucha gente que pide que muchas cosas cambien después del coronavirus. Quizás mi única petición es que quizás sea un espacio para que podamos repensar cuál es el rol de la ciencia en sociedad, podamos reconocer que la ciencia siempre es un proceso incierto y que quizás, como lo dicen investigadores como Jerry Kravets hace ya muchos años, pensar en la ciencia más post-normal, que no es esta idea del paradigma sobre cómo buscar la verdad, sino de que la verdad es el proceso de entender una verdad, una solución más importante que la verdad en sí. Sin lugar a duda que vienen cambios epistemológicos muy interesantes. Es un poco lo que tú quieres refrendar también con tu respuesta y lo que hacen las consultas los colegas. Voy a leer la pregunta de Elizabeth Torres. Buen día. Y dice lo siguiente: para lograr la innovación transformativa, con mayúscula, ¿siempre debe ir alineada a las políticas públicas abordadas desde el gobierno? Yo creo que hay gobiernos y gobiernos y hay innovación transformativa y innovación transformativa. Siempre va a haber un espacio de desalineamiento, quizás, en procesos de transformación. Entonces, yo no pensaría de buenas a primeras que uno tiene que ir súper alineado con las políticas en una cierta área. De hecho, una de las grandes contribuciones que hace la innovación social y la innovación transformativa es permitir a los hacedores de política cuestionarse quizás cuál es el marco normativo bajo el cual se proveen ciertas soluciones. Ahí el desafío, si es que distinguimos distintas formas de hacer política, está en que existen instituciones que regulan, no sé, la salud, el agua, la energía, etcétera, e instituciones que regulan el quehacer científico. Sí es súper importante y quizás la gran contribución de la innovación transformativa que esas instituciones puedan dar espacio para nuevas formas de hacer investigación, que era lo que comentábamos recién. Entonces, en ese sentido, sí quizás es más fácil si se va alineado con las políticas públicas en relación a la investigación, pero en relación a sistemas, quizás es propio de la innovación social cuestionar, ayudar a replantear, y en relación también, por ejemplo, a la innovación pública, tratar de replantear las políticas públicas. Muy bien. Claudio Bando me consulta si voy a leer la pregunta de Catalina Martínez. Me da la impresión de que se me quedó en el tintero, Claudia. Sí, así es. Sí, si eres tan amable para no perder la línea, ¿tú podrías leerla? Catalina Martínez, desde tu perspectiva, la innovación social estará enfocada a la manera como el sistema sociotécnico funciona y la innovación transformativa estará más enfocada a los aspectos institucionales o de contexto y condiciones de funcionamiento de la innovación social. Es una pregunta. No creo, quizás ambas tienen
O sea, la innovación transformativa también se enfoca en el sistema sociotécnico, sí da un poco quizás más de énfasis a los aspectos, no diría solo institucionales, sino los aspectos de gobernanza, de régimen de un sistema. Entonces, para mí la distinción quizás es un poco más en términos de ambición y de escala. Obviamente hay innovaciones sociales que son mucho más, que buscan el cambio transformacional, pero en la práctica suelen quedar bastante acotadas por la forma en que se realiza, quizás por las herramientas que se tienen. Entonces la innovación transformativa parte siempre con la mirada de que el cambio transformacional es el objetivo final, entendiendo cuál es el sistema que queremos transformar, y sí, aborda los elementos institucionales, pero aborda todo aquello que requiera el cambio transformacional, lo valórico, la infraestructura, etc. Hay una pregunta de Alberto Contreras. Dice, la mayor apropiación social de pautas de cultura de legalidad en otros países diferentes a Colombia, ¿mejora la transformación adaptativa? Bueno, ¿a qué se refiere con pautas de legalidad? Quizás Alberto podría intervenir, si es tan amable. Alberto, ¿nos escucha? Buenos días. ¿Se escucha? Uh-huh. Se escucha. Sí, Colombia tiene un problema, digamos, muy evidente. El narcotráfico y la participación de economías ilegales en un alto porcentaje de la economía. Algunos pueden estimar el 30%, otros el 60%, pero genera un reto enorme para avanzar en estos retos, digamos, en el diseño de escenarios donde la innovación social, digamos, genere una mayor pertinencia a las políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, en la gestión ambiental, en el rediseño de organizaciones, pero igualmente podrían las experiencias de otros países, hablan de Chile, que es, digamos, más centralizado, pero en este momento creemos que es una gran virtud el tener un mayor control de los niveles del Estado, donde, digamos, la cultura de la legalidad es un referente para orientar cambios a otros niveles subnacionales. Esa es como la preocupación. En Colombia tenemos que avanzar en una fase del posconflicto, donde llevar también cultura a la legalidad, obviamente criterios de mayor equidad, pertinencia a las políticas públicas, a los territorios rurales, subrepresentados de pronto, pero la experiencia de Chile, de un estado más central, donde consideramos, por experiencias, por ejemplo, en las políticas de lucha contra la corrupción, serían un referente positivo en nuestro caso. Quería conocer su concepto. Es una pregunta súper relevante para Latinoamérica, para Colombia y para muchos otros países que están en condiciones similares. Creo que de buenas a primeras, la teoría de transiciones y la teoría de innovación transformativa no se preocupa directamente de los temas de gobernanza. De gobernanza en ese sentido, de la buena gobernanza y de la buena convivencia social dentro de una comunidad, de una nación. Sin embargo, son, como tú dices, extremadamente importantes para poder lograr objetivos sociales. Mi única contribución creo que quizás ahí, y en función de lo que dice la teoría y también los trabajos prácticos, es que las personas adopten la legalidad o la normativa no solo pasa por tener por un Estado o un agente que se dedique a castigar a quien hace las cosas no bien, cosa que debería pasar obviamente, porque disminuir la corrupción es un deseo de todos, y otras actividades, pero también pasa porque las personas se sientan legítimamente parte y reconocidas por parte de este Estado, protegidas, validadas, y también reconociendo que existen distintas historias y tradiciones culturales que hacen, que definen cómo nos relacionamos con la autoridad. En el fondo,
O sea, por mucho que nos guste el modelo europeo, en Latinoamérica no somos calvinistas ni protestantes, entonces nuestra forma de relacionarnos con la autoridad es quizás distinta y nos toca buscar un modelo donde podamos confiar en el Estado, donde las leyes las reconozcamos como mecanismos válidos de buena gobernanza, pero que sea propio de Latinoamérica y de sus múltiples contextos. También está, de nuevo, lo que dijo Juan anteriormente, hay muchas instancias en que no reconocemos distintas formas de vivir y eso es evidente, una forma de crear deslegitimidad por parte de quienes nos gobiernan y quizás espacios para que ocurran formas que están fuera de la legalidad. Muy bien, hay una pregunta de Yesenia Acevedo. Si gusta, Yesenia, puede hacernos la pregunta. Buenos días. Muy buenos días. La pregunta que tengo es si se ha detectado cómo se están pensando los procesos de innovación transformativa con impacto socioeconómico, como mencionó ahorita la expositora, en el marco de la emergencia mundial por COVID-19, porque me surge la inquietud por pensar qué estrategias se están empleando para poder desarrollar este tipo de impactos desde la innovación transformativa, desde la innovación social, y si de pronto conoce de algún caso que se esté reajustando o reflexionando en este contexto. Muchas gracias. Gracias, Yesenia, es una pregunta también súper importante. El único caso que conozco, de hecho, lo escuché hoy día en la mañana, más temprano, y me pareció muy bueno, de hecho, y tiene que ver con innovación transformativa, la voy a llamar, en movilidad, en compartida. En algunos países de Europa se está tratando de incorporar las bicicletas compartidas, los autos compartidos, los mayores espacios públicos, como forma de disminuir la contaminación, mejorar la calidad de vida dentro de las ciudades. O sea, hay varias cosas por las cuales se debería hacer eso. Y la emergencia creada por COVID-19 ha sido súper un gran desafío para las empresas que trabajan en esto y para otros actores, porque la gente ya no sale de su casa, es una cosa súper obvia. Entonces hubo una agencia en Bélgica que dijo, en vez de pensar esto como algo muy terrible, que las empresas se van a ir a quiebra, repensémoslo, y lo que hicieron fue una serie de recomendaciones súper concretas para los gobiernos regionales en Bélgica para que pudieran facilitar el uso de estos medios de transporte compartido. Entonces, por ejemplo, fueron recomendaciones que tenían que ver con la limpieza, con facilitar espacio, y son recomendaciones algunas que no fueron solamente incidentales, o sea, no solo decir mantengámoslo limpio, hagamos las cosas más baratas, sino que, por ejemplo, se logró también que algunos espacios que antes eran calles se convirtieran en plazas, o se utilizaran en vez de para autos, para las personas, porque como la gente ya no está en la calle, se hace más visible que hay espacios que pueden ser utilizados para otras cosas. Entonces, hay algunas iniciativas quizás recién empezando a verse, que estamos tratando de mapear, que están buscando cómo utilizar esta crisis para poder abordar distintas dimensiones, distintos proyectos o sistemas desde la innovación social. Pido las excusas, pero sucede en las mejores familias. Se me cayó el internet en casa y cuando vuelvo a reiniciar, obviamente el chat pierdo las preguntas. Así que Claudia, que es una gran colaboradora, nos va a ayudar con las preguntas porque aquí en mi pantalla no hay ninguna. Así que Claudia, si eres tan amable. Bueno, íbamos en Yesenia. Sí. Andrea le respondió Matías un poco acerca de laboratorios de innovación social. Aquí hay uno de José Opaso. Tomando como punto de partida que el enfoque de nichos es importante para el surgimiento de nuevas prácticas transformativas y en general miramos los nichos desde la perspectiva sociotécnica, un momento voy a encontrar el resto de la pregunta. Nuevas tecnologías y prácticas, pero en IT miramos más el rol de las políticas para la transformación. ¿Cómo hacemos la experimentación en el caso de innovación en políticas transformativas?
no sé si entendí la pregunta. ¿Cómo se experimenta dentro de políticas transformativas? Sí, ¿cómo hacemos la experimentación en el caso de innovación en políticas transformativas? No sé si José quiera intervenir y explicar de pronto o leer mejor la pregunta. Sí, hola, buen día. Gracias, Claudia. Gusto saludarte y mucho gusto en saludarte, Carla. Yo lo que me refiero es que estos enfoques de transformación, de grandes transformaciones, toman mucho de lo que conocemos en la gestión de nicho, de esta necesidad de experimentar, pero normalmente eso lo hemos mirado en el contexto donde surge la literatura y todo el desarrollo teórico, en la experimentación con nuevas tecnologías, con nuevas prácticas, con el hacer de pequeña escala. Pero la innovación transformativa lo que mira es más que nada como el hacer innovación en políticas que permitan el rol de la política. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Si es que han visto ustedes ejemplos que nos sirvan para el contexto latinoamericano, de decir, mira, así es como estamos experimentando en hacer innovación de políticas que sean realmente transformativas, ¿entiendes? Ya, creo que sigo un poco, no sé si los ejemplos que voy a dar son muy buenos, pero es lo que se me viene a la cabeza quizás. Volviendo a una pregunta que se hizo antes, los ejemplos de experimentación en la política, ninguno vino de políticos, ninguno vino de los policy makers, sino que más bien de organizaciones de la sociedad civil que tenían inquietudes de hacer las cosas de forma distinta. Por ejemplo, no sé si han seguido toda la discusión respecto de las formas y métricas en que se mide la investigación y en los cambios que se están implantando, por ejemplo, en Holanda, donde el grupo de universidades, de rectores de universidades del país dijo ya no vamos a medir factor de impacto. Esto todo parte por iniciativas de investigadores individuales que se juntan y buscan una nueva forma hacen una declaración de principios sobre por qué la ciencia es importante y cómo debemos abordarla, y a través de un proceso largo, o sea, se demoraron 10 años, llegaron a alcanzar el nivel en que esto es una discusión a nivel ya de quienes están, de agencias, de quienes están involucrados en incorporar estas políticas, y que logran transformar la forma en que se estructuran la investigación dentro de las universidades. Obviamente esto es algo muy quizás incipiente, porque no ha habido una reforma súper radical desde las últimas reformas que determinan cómo se estructura la universidad en Europa, pero sí está dando un precedente para reformar los fondos de investigación, la forma en que se hacen los llamados, etc. Quizás ese es un ejemplo desde la investigación. No sé si existe, o sea, podemos pensar también cómo se experimenta dentro del mismo proceso de hacer política pública. Eso es algo que la idea de innovación pública trae también. Y ahí la metodología de evaluación formativa, que es la que está desarrollando TIPSI, puede ser súper relevante, que es la idea desde la misma política pública, tratar de articular pequeños procesos de cambio que permitan explorar distintas formas de resolver un problema. Que sean quizás un poco más reflejando los valores de direccionalidad, de visión sociotécnica, que son distintos quizás de la innovación pública, pero creando este espacio protegido dentro del mismo proceso de acción de políticas públicas y la institucionalidad. Quizás Matías podría complementar al colega que acaba de preguntar, dado la experiencia que tiene en Colombia con Colciencia. Yo creo que ahí hay un ejemplo interesante de transformaciones en políticas públicas. Ya, me pillaste un poco ahí, pero esa es la prueba, ¿no? Estabas despierto. Sí, ya poniendo atención. Mira, yo creo que dado el grado de cambio que la innovación transformativa propone, la política pública es esencial, porque es muy difícil, creo, poder llevar a cabo un cambio sistémico sin tener el apoyo o sin tener de partes por lo menos de la política pública. ¿Ya? Es bastante difícil. No es imposible, pero es difícil.
Pero eso se puede dar de distintas maneras. Hay una... y quizás lo ideal que nosotros, yo recuerdo cuando estábamos en las primeras, quizás algunos pocos que están escuchando aquí estuvieron en las primeras entrenamientos que nosotros hicimos que en Colombia, que en realidad eran discusiones más que entrenamientos, en conciencias, donde llegó un grupo de 30 o 40 investigadores colombianos jóvenes. Ahí estábamos discutiendo que quizás la manera ideal es que lo que nosotros llamamos que la política pública esté ahí legitimando, blindando, apoyando procesos de innovación transformativa que se están dando afuera, que ya se están dando en la sociedad, ¿ya? Y que los identifique, los apoye, los ponga en contacto con otros grupos, porque a veces falta, ¿no? Que los nichos sean más grandes, etc. Y eso creo que hay ejemplos, ¿no? Y eso se puede dar en la forma en que se dan las convocatorias. Por ejemplo, uno puede pensar que la forma en que el gobierno colombiano a veces hace las convocatorias de regalías, ¿no? Donde a veces no dice qué es lo que tiene que hacer los grupos, sino que deja abierto una agenda para hacer cosas, y a veces estas agendas son aprobadas. Pero creo que es necesario un poco más que eso. Es necesario que haya una definición, que haya que se diga, que la política pública diga que queremos ir en ciertas direcciones y queremos apoyar a aquellos grupos, es decir, que crea una agenda y un direccionamiento, pero que no trata de imponer cómo se va a hacer eso. Y eso es interesante, porque ya tenemos algunas experiencias de trabajo con algunas instituciones públicas, y existe esa tendencia, creo, de tratar de, en algunos casos, quizás en el norte de Europa, de diseñar un sistema perfecto, de transformación, sí de transformación, pero perfecto, y donde todo está planeado, ¿no? Es como un diseño de un sistema donde se aprieta este botón y cada uno hace. Y yo creo que el problema es que la sociedad no funciona así, porque es más compleja. Y es imposible que una persona centralizada en el centro entienda todos esos procesos. Entonces, por eso la importancia de que se deje a la sociedad experimentar, ¿no? Y que se le apoye ese proceso y que haga un aprendizaje. Lo que pasa es que lo que uno quiere y lo que, como las cosas ocurren, nunca son así. Así que uno tiene que trabajar con lo que hay y usar los mejores ejemplos. Yo creo que hay varios ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero no los conocemos, ¿ya? A veces gobiernos regionales, a veces municipalidades, a veces quizás ministerios por aquí, por ahí, por allá. No tanto en la ciencia, tecnología e innovación, debo decir. Yo creo que la política pública de ciencia, tecnología e innovación en este sentido está en las cavernícolas, en el sentido que está totalmente orientada, a diferencia de otros sectores de política pública, en productividad, desarrollo económico. Está muy, yo creo que está muy, que no ha avanzado en ese sentido, ¿ya? Pero otras áreas de política pública sí, salud, vivienda, educación, creo que están mucho más avanzadas en ese sentido. Entonces tenemos que aprender de eso y traerlo más a la parte de política de ciencia, tecnología e innovación. Yo he visto poco, debo decir, en el área de ciencia, tecnología e innovación, que realmente es transformativo. Gracias, Matías. La siguiente pregunta viene del ITM de Colombia. Como me la traspasó Claudia, no viene con el nombre, pero es la siguiente. ¿Cómo desde la innovación social y transformativa podemos avanzar en temas de educación, especialmente tiempos como estos, donde por obvias razones la virtualidad es la primera opción, pero no todos tienen los recursos y medios para poder continuar con los procesos formativos? A ver, la innovación, creo que acá la innovación social y la innovación transformativa ya más bien sirven como una metodología para tratar de buscar solución al problema que planteas, que es como mantener la educación a distancia en contextos donde no todos tienen el mismo acceso a recursos, y en metodología en términos súper generales, o sea, de tratar de entender cuáles son las distintas condiciones en que cada una de las personas
que tienen este problema están, tratar de involucrarlos y buscar soluciones, levantar soluciones, crear redes que permitan levantar soluciones acordes a estas distintas realidades. Una solución específica quizá no es algo propio de la innovación social en este aspecto específico, porque en el fondo las dimensiones, las distintas realidades de por qué no hay acceso a educación o a conectividad en distintos sectores son súper distintas, y quizá aquí las herramientas que hay, conectarse con otros innovadores, conectarse con otras tecnologías y poder ir buscando soluciones caso a caso. Muy bien, siguen apareciendo las preguntas de ustedes. Voy a dar la palabra a Carlos Tapia. Ha sido un tema muy interesante, por lo tanto se suman las preguntas. Carlos, por favor. Sí, buenos días. Gracias por atender nuestra participación. Hacía una pregunta a nombre de algunos que conozco, y era la de si con innovación social e innovación transformativa no estamos un poco como acomodándonos a un sistema en crisis. Suena fuerte, pero es eso, es como hay movimientos sociales, grupos étnicos, partidos políticos tratando de luchar contra unos regímenes políticos y unos modelos económicos que se nos imponen en Latinoamérica con mucha fuerza y mucha radicalidad, aún sin éxito o con idas y venidas. Y esta jerga de la innovación social y la innovación transformativa nos suena un poco como edulcorar una lucha fuerte que han tenido nuestros pueblos. Sería lo que algunos pensarían, como nos metimos en toda esta carreta y esto no es más que palabras, o ¿dónde está la emancipación de nuestros pueblos? ¿Dónde están nuestras luchas de siempre? Creo que es una preocupación bastante legítima y súper real. En el fondo, todas estas ideas que son potentes siempre son capturadas por quienes están en posiciones más de poder. O sea, lo hemos visto con la sostenibilidad y otros conceptos que en un principio parecían transformadores y luego terminan siendo formas de legitimar lo que ya estábamos haciendo. Quizás la innovación transformativa plantea siempre que es necesario, que la transformación es necesaria, es el objetivo último, entonces trata de no quedarse en ese espacio cómodo de hagamos como que hacemos las cosas distintas, pero hagamos lo mismo, pero entiende que quizás, y no con el concepto de direccionalidad, para mí es esta idea de que los medios no justifican el fin, de cierta forma. O sea, que hay ciertas cosas que queremos cuidar, hay ciertos valores compartidos que tenemos que queremos conducir una transformación, pero la queremos conducir de cierta forma. Entonces, quizás a diferencia de movimientos sociales de distinta índole, quizás en el chat vi, por ejemplo, las derechas, los movimientos de ultraderecha y qué sé yo, quizás la declaración política de la innovación transformativa, si es que puedo hacerlo de cierta forma, muy a modo personal también, es que en el fondo los medios no justifican el fin, que hay cosas que tenemos que cuidar, que la transformación se requiere, pero la transformación es a través del cuidado de las personas, de reconocer la dignidad de las personas, de reconocer los valores del medio ambiente, y siempre eso tiene que estar ahí. Entonces es apoyar, relevar a los movimientos sociales siempre en este contexto de cuidado, de diálogo, que obviamente es limitado, y quizás ahí hay espacios donde la innovación transformativa no es la solución, o quizás hay espacios de conflicto o de diferencia. No sé si di una muy buena respuesta. Es una respuesta muy personal también, así que no sé si hablo a nivel de consorcio. Está muy bien enfocada la respuesta, y creo que se une también a la pregunta que hace Gabriel Parra. La voy a leer. ¿Cuáles crees deben ser las fortalezas que deben tener estos espacios de experimentación en innovación social e innovación transformativa? En términos del espacio, a ver, si soy súper práctica, tienen que tener recursos. Esos recursos son tiempo, recursos humanos, recursos económicos o materiales para poder trabajar. Tienen que tener capacidad de diálogo, y eso es competencias de diálogo, personas dispuestas al diálogo, y la capacidad de reconocer distintos
distintas visiones, distintos actores, que a veces, especialmente en nuestras realidades de Latinoamérica, no es tan fácil. O sea, el diálogo, lo sabemos, especialmente en Colombia, post-conflicto, no es algo que sea sentar a toda la gente a la mesa a tomar tecito. Creo que tienen que ser espacios de aprendizaje donde existe alguna forma más o menos formalizada. Por formalizada me refiero a algo que compartan las distintas personas que están ahí, de cómo vamos a ir creciendo en lo que conversamos, porque más allá de un espacio donde compartimos nuestras distintas perspectivas, lo que queremos es un objetivo común. Entonces tienen que ser estructurados en función de ese objetivo común, y allí el aprendizaje creo que es súper importante. Y quizás el último elemento, que tienen que ser espacios que permitan conectar con otros espacios. Entonces, espacios que también tengan las herramientas para no solo crear una burbuja, sino que crear conexiones, ya sea a través de las mismas conexiones que traen las personas, o a través de algún elemento de la política pública que permitan crear conexiones, como dijo Matías, etcétera. Bien, muchas gracias. Andrea Navas hace una pregunta en general para aquellos que tienen cierta experiencia en laboratorios de innovación social. ¿Cómo se desarrolla la apropiación social o cultural de la ciencia o el conocimiento en sus actividades? Y para Carla o Matías, ¿cómo se relacionaría esta apropiación con la estructura de la innovación social? Yo le tiraría la pregunta esa a ti, Pablo, porque tú tienes experiencia de innovación social. Bueno, estamos trabajando ya, como colocaba en el chat, hace un par de años ya en un laboratorio de innovación social, el primero aquí en Chile de carácter universitario, y hemos trabajado bastante inter y transdisciplinariamente con colegas de distintas disciplinas en la solución de desafíos que van por el lado del medio ambiente, la salud, la educación, la gobernanza local. Y ha sido muy interesante trabajar con las comunidades. Hemos desarrollado también experimentos que dan cuenta de soluciones concretas en espacios territoriales, y además hemos hecho evidente metodologías de innovación abierta, donde la comunidad plasma sus ideas también en concursos públicos a través de las plataformas, y hemos seleccionado algunos de estos concursos y hemos también creado espacios para poder escalar estos proyectos ganadores. Todos son ganadores, pero aquellos más especiales, en otras dimensiones y en otros contextos que pueden ser más bien en otras localidades o territorios. Creo que ha sido una experiencia muy interesante desde el punto de vista de la interdisciplinariedad del conocimiento, y cómo esa solución, de alguna manera, que son problemas por lo demás bastante complejos algunos de ellos, se puede comprender esa complejidad a través de la transdisciplinariedad y el trabajo colaborativo con los distintos académicos y estudiantes que participan en esta experiencia de laboratorio. Quizás Carla quisiera agregar algo más, o Matías. No, la primera me pareció una experiencia súper interesante. Muy bien. Después hay un comentario de Matías hacia Carlos. También agradece Carla a los organizadores. Tengo que irme, dice. Bueno, que le vaya muy bien. Muchas gracias por las respuestas. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Elizabeth Torres, si eres tan amable, ¿podrías hacer tu consulta? Elizabeth. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. De pronto esta pregunta para Matías más puntualmente, y también para Carla. Cuando ya se tiene de pronto un modelo endógeno, una comunidad, ya un nicho establecido y especialmente es vulnerable, donde se ha trabajado en capacitaciones con algunas personas, especialmente mujeres emprendedoras, en temas de finanzas, de contabilidad, de mercadeo, ¿cómo podemos dar ese paso a la innovación transformativa si aún no tenemos como el apoyo de entidades del gobierno, de instituciones privadas? ¿Cómo podemos de pronto empezar a generar realmente un cambio transformativo en esa comunidad, especialmente basado en el objetivo de trabajo decente, en ese desafío? Muchas gracias.
Elizabeth, ¿me puedes contar de dónde, en qué país o en qué contexto tú estás hablando de esto? Estoy ubicada en Colombia, Santander. Santander. A ver, un nicho, para mí entender, un nicho es una red, en realidad. Esto ya lo he dicho muchas veces, es una red de personas que están llevando a cabo actividades que son disruptivas, que son muy distintas a las normales. Entonces, quizás lo que incluso nosotros hicimos para iniciar el trabajo en el Hub, hicimos una pregunta a todos los miembros del Hub, que casi todos han respondido, hay un par que todavía no responden, pero y era sobre el experimento que ellos iban a hacer. Y eso les preguntamos preguntas como la siguiente: ¿con quiénes trabajan ustedes? Y la idea ahí es que haya una heterogeneidad de actores, no solamente, por ejemplo, actores de base, esos son muy importantes, obviamente, pero un nicho es más que eso. Un nicho tiene que haber actores de otras partes, porque está planteando una alternativa sistémica a un problema. Entonces, si tú tienes una comunidad que quizás está un poco aislada, que quizás le falta apoyo en distintos lados, la primera cosa me parece, hay dos cosas que me parecen fundamental. Primero, es entender qué es lo que están haciendo dentro de eso que es distinto, que es fundamentalmente distinto. Eso no implica necesariamente alta tecnología, puede ser que hay un espacio mucho más democrático, y ahí está lo disruptivo. Puede ser que hay una forma distinta de entender cómo se trabaja la tecnología, cosas que se comparten, espacios comunes, en fin, hay algo ahí que plantea una narrativa distinta. Y después, el próximo paso es que uno tiene que entender el sistema en el cual eso está inserto. Ahora, eso no es fácil porque a veces hay varios sistemas. Si uno ve con el alimento, por ejemplo, eso puede ser, depende si es el alimento local, si es el alimento de supermercado, si es local y la gente está creciendo su propio alimento, tiene que ver con el agua, la disponibilidad de agua, etc. Pero en fin, los servicios del que dependen y en qué sistemas estos están insertos, y empezar a hacer preguntas hacia esos sistemas y cómo funcionan. Entonces, y ahí entonces uno tiene que empezar a hablar con los actores que de alguna manera proveen, participan en esos servicios. Y así ir, de alguna manera, tratar de agrandando esa red, ¿ya? No sé, para que se haga más poderosa, y tratando de llegar de acuerdos sobre cómo se debería cambiar ese sistema y qué es lo que se debería hacer. Ahora, claro, es verdad de que a veces los actores de política pública están reacios a participar por distintas razones, pero generalmente, en la medida que esa red de personas es más grande, es más heterogénea, es más profunda, en el sentido que incluye universidades, ingenieros, empresas, etcétera. La gente empieza a escuchar, los actores de política pública empiezan a escuchar. Generalmente, no siempre, pero algunos generalmente comienzan a escuchar. Y ojo, que esa manera de agrandar esa red no solamente es en la localidad. Hay algo que se llama el concepto del nicho multiescalar, donde, por ejemplo, varias ciudades se juntan y dicen, aquí tenemos un problema de movilidad, entonces comienzan a desarrollar soluciones y aprenden uno de otro. Y lo mismo se puede hacer a nivel nacional o a nivel internacional. Es decir, se buscan otras personas que están en una situación similar y están desarrollando modelos, formas, alternativas. Y ahí como que se comienzan y uno tiene algo que presentar, algo bueno, algo positivo, algo efectivo, que es disruptivo, pero es algo que se puede hacer. Y generalmente así uno va tratando de crear algo más. No es que un nicho ya está formado y uno se queda ahí esperando que la gente le vuelva a ayudar. Uno tiene que seguir profundizándolo y haciéndolo más grande, en el sentido de traer actores distintos que componen las diferentes partes del sistema. Yo sé que no es fácil, uno tiene que conversarlo, discutirlo, pero eso es por lo menos la experiencia en la cual estas cosas generalmente funcionan. Bien, gracias Matías. Estimados colegas,
estamos llegando ya al fin de este webinar. Quisiera entregarle la palabra a nuestra expositora, Carla, para que nos diera un saludo de despedida y algunas palabras finales. Bueno, más que nada, muchas gracias por la invitación. Las preguntas han sido muy buenas, creo que tienen inquietudes súper importantes para avanzar en innovación social y en innovación transformativa, preguntas que incluso debemos hacernos nosotros como investigadores, entonces nos dejaron hartas tareas para la casa. Y nada, sigan involucrados con el Hub, ojalá podamos seguir trabajando juntos en el futuro y espero que hayan disfrutado esta charla, para mí fue muy, muy, muy interesante. Gracias a ti, Carla, para nosotros también fue muy interesante el escucharte y seguramente los colegas que han quedado varias preguntas pendientes, pido las excusas del caso, pero somos muy británicos, tenemos la influencia de Matías Ramírez y como tenemos que terminar en la hora, quisiera dejar en algunos avisos de utilidad pública a mi colega Claudia y yo finalmente voy a entregar uno. No sé, Claudia, si quieres comentarnos algo. Solamente de manera breve estoy poniendo en el chat para todos el link del canal de YouTube. Allí pueden encontrar el video de este webinar y de los otros 2 webinars anteriores. También les voy a poner el link para que se inscriban en la lista de correo a quienes no estén registrados. Y les voy a compartir un link de invitados donde pueden encontrar documentación de interés alrededor de los temas que viene trabajando el Hub. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Quedándonos un minuto, me voy a tomar la palabra primero para agradecer nuevamente la invitación del Hub, invitarlos a todos para un evento que estamos organizando el Núcleo de Chile, que el día jueves 2 de julio nos vamos a reunir, va a estar también presente como expositor Matías, y vamos a conversar de innovación transformativa y cómo la innovación transformativa puede cambiar el rol que hoy día tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en Chile. Creo que va a ser muy interesante. Tenemos 2 interesantes panelistas también en esa oportunidad. Va a estar la directora nacional de la Agencia de Investigación y Desarrollo y también va a estar el responsable técnico de los aspectos de competencias tecnológicas de la Corfo. Así que los invito muy cordialmente. Seguramente a través de nuestras redes les van a hacer llegar también la invitación. Finalmente, les deseo un muy buen día. Les deseo una muy buena salud a todos, un abrazo desde Talca, Chile, y invitándolos para un próximo evento y que continuemos con esta multiplicación de la innovación transformativa en nuestros países. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención.